Capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Los invitamos, hermanos y amigos, a que nos acompañen a través de esta porción con la cual vamos a utilizar para el mensaje de esta tarde, ¿verdad? A través de las redes sociales invitamos a nuestros hermanos y amigos también a que nos acompañen y juntos podamos leer la porción, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Y dice la Escritura de la manera siguiente, San Juan capítulo 16, versículo 7 en adelante: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Verso 9, lo repito: de pecado por cuanto no creéis en mí. Vamos a orar, hermanos, cerremos nuestros ojos. Señor y buen Padre, te bendecimos, Señor, en esta tarde de domingo, Dios. Y te damos las gracias, Señor, por esta nueva oportunidad y este privilegio, Señor, que nos das. No somos quizás los mejores, Padre, pero intentamos hacerlo, Señor, para tu gloria. Oramos, Señor, para que a través de este mensaje tú puedas atraer a aquellos que no te conocen, Señor, a tu presencia. Que puedan venir, Padre amado, aquellos que van a ser salvos, Señor, reconociendo su situación de pecado, Dios. También oramos, Padre, para que los que estamos aquí, Señor, afirmemos nuestros pasos en ti, Señor, y vayamos creciendo, como dice tu palabra, Señor, de aumento en aumento, Padre, hasta llegar a aquel día, Señor, donde te veremos cara a cara a ti, tal como eres, Señor. Háblanos a todos, Señor, que tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, se mueva, Señor amado, y toque los corazones, Señor. Es nuestro deseo, Padre, y nuestro objetivo, para que todos aquellos, Señor, que vengan a ti, te reconozcan solamente, Padre. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias. Amén. El tema de esta tarde, hermanos, lleva por título Convencidos de pecado. Convencidos de pecado. Indudablemente que uno de los principales retos a los que se enfrenta un predicador, o nos enfrentamos los predicadores, hermanos, es el de exponer un mensaje por el cual el Espíritu Santo, hermanos, pueda convencer a los oyentes de su pecado. No existe en la tierra, hermano, alguien sin conocer a Jesucristo que pueda decir que ha entendido que es un pecador. Si el Señor no ha trabajado en él, hermano, esa persona no puede decir: yo reconozco que soy un pecador. Y por lo tanto, hermano, reconociendo que es pecador, es reo de muerte. Para poder tener, hermano, esta convicción, necesitamos, hermano, valga la redundancia, ser convencidos de pecado. La mayoría de las personas, hermano, se sienten seguros o se sienten seguras por tener una vida, hermano, entre comillas, o aparentemente normal. Pero la Biblia dice, hermano, en el libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 12, dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Bien lo que dice la Escritura, hermano. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? O sea, aquel que se cree que es correcto, aquel que tiene, hermano, como les decía, una vida aparentemente buena o normal, entre comillas, hermano, dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Más esperanza. ¿Por qué dice la Escritura esto, hermanos y amigos? Porque estos hermanos que se creen correctos, que se creen, hermanos, mejores probablemente, o que su vida no tiene ningún defecto, entre comillas, hermanos, es que no han sido convencidos de pecado. El libro de Proverbios, hermano, en el capítulo 30 hace una afirmación muy acertada en relación al que no es convencido de pecado. Proverbios 30, versículo 12 específicamente, hermanos, dice: ¿hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia? O sea, esta porción de Proverbios 30 nos deja ver, hermano, claramente, ¿verdad?, que la sociedad o el mundo
vamos a ponerlo, calculan ellos que están correctamente o que viven bien, que no les hace falta nada. No necesitan, hermanos, reconocer ninguna clase de pecado. Hermanos, miren, secularmente hablando, y más en los medios de la farándula, se oye que fulano de tal, el famoso X, se va a casar con la fulanita X, que también es famosa. Y se hacen los preparativos y se hace la gran fiesta, se hace, hasta en las noticias sale, y la boda bien de lujo quizá, despampanante y todo, desbordando, hermano, de derroche de dinero y de todo, hermano, y amigos. Y se acaba la boda o la ceremonia y el festejo, hermano, y pasa 1, 2, a lo mejor 3 años, y después se oye, se van a divorciar. Y se divorcian. Y pasan 2 semanas y ya se encontraron otra pareja. Y ya se van a casar otra vez. Y usan, hermanos, el matrimonio como que si fuera, hermano, un cambio de ropa. Por eso que el libro de Proverbios dice, ¿hay generación limpia en su opinión? Si bien no se ha limpiado de su inmundicia, no hay generación limpia. En pocas palabras, no es fácil reconocer, hermano, que uno es pecador. No es fácil reconocer el pecado que hay en uno. Más cuando tiene, hermano, una vida que aparentemente es correcta, entre comillas, hermanos. Mucho más difícil se hace reconocer el pecado, hermano, cuando uno lleva una vida religiosa. Allí, hermano, todavía se hace más difícil reconocer el pecado. Porque aparentemente, hermano, y no solamente de la religión tradicional o popular, sino todo aquello, hermano, que se mueve alrededor de la religión, si se están llevando una vida religiosa, mucho más difícil se hace, hermano, reconocer el pecado. Por eso es que dice la Biblia, hermano, en San Juan 16:8, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, refiriéndose, hermano, a Él, de la persona del Espíritu Santo. Se necesita el Espíritu Santo para tener una convicción, hermano. Una convicción verdadera. Que uno pueda reconocer que es pecador, se necesita el Espíritu Santo, hermano. Por eso, hermanos, que el tema de esta noche de esta tarde, es convencidos de pecado. Para ayudarnos a entender, hermano, qué es lo que significa la convicción de pecado, vamos a ver en primer lugar lo que no es convicción de pecado. Y con esto entramos al tema de esta hora, hermano. Lo que no es convicción de pecado. No es convicción de pecado simplemente, hermano, una conciencia culpable. O que uno sienta vergüenza por el pecado. Tales sentimientos se experimentan naturalmente por casi todo el mundo. O sea, que uno sienta pena, que uno sienta vergüenza, que uno se sienta, hermano, así como se dice en inglés, creo que se dice shame, que está sintiendo uno vergüenza. No es, hermano, eso, convicción de pecado. Dice Mateo 27, versículo 3 al 5, hermanos, ¿verdad? Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. El caso de Judas, hermanos, es un buen ejemplo de alguien que no ha sido convencido de pecado. Y aunque nosotros pudiéramos ver en la palabra, en las escrituras, una palabra, hermano, ¿verdad? Que pudiéramos decir, no, sí hubo arrepentimiento. La verdad es que no hubo un arrepentimiento. Por eso que les decía, hermano,
convencido de pecado, ¿verdad? No es que uno se sienta culpable por lo que ha hecho o que se sienta uno avergonzado por el pecado, porque eso puede suceder, ¿verdad? Y bueno, no me voy a adelantar, pero ahorita lo vamos a ver más adelante en ese aspecto. Pero en este caso exclusivamente, hermano, fíjense, dice la Escritura, Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, o sea, el contexto de esto es que Judas había vendido al maestro por 30 monedas de plata. Y el Señor, hermano, había sido condenado, iba a ser sentenciado, iba a ser azotado, ¿verdad? Judas se arrepiente, por eso es que dice el verso 3. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido. Fíjense, y esta es la palabra. Porque aparentemente pudiéramos decir, no, pero si Judas sí se arrepintió. Ahorita vamos a ver que no se arrepintió, ¿verdad? No fue convencido de pecado, es lo que en pocas palabras quiero darles a entender. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. ¿Saben lo que ha pasado aquí? No hubo convicción de pecado. Lo que Judas hizo es reconoció que había pecado, pero nunca fue convencido de pecado. ¿Cómo sabemos que sucedió eso, hermano? El versículo 5 nos da la respuesta a ello. Dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. O sea, él reconoció que había entregado a alguien inocente, que había pecado en contra de Jesús, pero no reconoció, hermano, que había un pecado en él. Esa es la diferencia. Arrepentido, pudiera haber sido, hermano, se sintió culpable, le dio vergüenza de lo que había hecho. Por eso es que les digo, hermano, que lo que no es convicción de pecado es esto, que uno se sienta apenado por lo que está haciendo. No. Y no me voy a adelantar, ¿verdad? Porque vamos a ver eso. Entonces, en segundo lugar, hermano, no es convicción de pecado un sentimiento de temor o un pensamiento del castigo de Dios o un castigo divino, hermano. Este sentimiento también son experimentados frecuentemente, hermano, en las personas, ¿verdad? En la mente de los hombres, de las mujeres, que no tienen nada que ver con Dios, ni quieren nada con Dios. Capítulo 8 del libro de los Hechos, hermano. O sea, tener temor no significa que uno ha sido convencido de pecado. Capítulo 8 del libro de los Hechos, versículo 9, dice, y esta es una narración, aunque la voy digamos, a partir en secciones para que lo podamos entender, ¿verdad? De un hombre llamado Simón, que era mago. Dice el versículo 9 del capítulo 8 del libro de Hechos, o Hechos 8:9, para que no se me confundan. Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. O sea, en este momento, según aquí, era digámosle, un famoso engañador. Se llamaba Simón, era mago. La gente creía que él, entre comillas, que él tenía ciertos poderes y cierta, digamos, facultad para poder hacer sanidades. Y el punto es que él engañaba, hermano, a la gente, ¿verdad? Este hombre supuestamente se arrepintió. Supuestamente, entre comillas, vamos a decirlo de esta manera, hermano, tuvo una conversión. Verso 13 de este capítulo 8. A lo mejor él, bueno, vamos a leer la porción. 8:13 dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Aquel que hacía señales, aquel que tenía bien engañada a la gente, él mismo estaba sorprendido de lo que estaba haciendo Felipe. Felipe estaba sanando, hermano. Él predicaba el evangelio y estaba sanando también. Y este Simón, hermano, estaba más sorprendido
de lo que estaba haciendo. Y fíjense, hermano, esto es, y hagamos un espacio aquí, porque esto es importante, y esto sucede en muchas iglesias también. O sea, no estamos tan lejos de ellos, porque ¿qué hizo Simón? Dice, también creyó Simón mismo, y también, ¿qué pasó con él? Los que están leyendo, ¿qué dice? Fue bautizado. O sea, Simón, hermanos, pasó por las aguas bautismales y lo bautizado. Bueno, aquí no menciona que si haya sido Felipe, ¿verdad? Pero hagamos o especulemos, mejor dicho, que fue Felipe. Lo bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entre comillas, Simón el Mago, hermano, era una persona transformada. Aparentemente nos está diciendo la Biblia esto. Pero la verdad sale a la luz, hermano, cuando él mira lo que está sucediendo y él quiere recibir beneficio de ello. Yo creo que Simón, hermano, ya conocía la teología de la prosperidad. Verso 18 dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Qué estaba pasando aquí? O sea, este hombre o creyó o no creyó. ¿Se bautizó? Sí, se bautizó porque la Escritura lo dice. Pero ¿qué estaba pasando en su vida, hermano? Aquí el punto es, hermano, no hay convicción de pecado. Este es el punto, no hay convicción de pecado. O sea, él miró lo que estaba haciendo Felipe. Hermano, en contexto, este capítulo 8 habla de la primera persecución que sucedió en Samaria, después de la muerte de Esteban. Cuando Pablo, a los pies de Pablo, dice la Escritura, hermano, que estaban apedreando a Esteban y él estaba, digamos, dándole el ok a la muerte de Esteban. Entonces, todos los apóstoles, dice el capítulo 8, versículo 1 y 2, que salieron dispersados. Y Felipe, hermano, no salió huyendo. Felipe salió a predicar el evangelio. Esto es el contexto de esta porción que estamos leyendo acá. Felipe está predicando el evangelio y está sanando, hermano, está haciendo milagros. Y entonces este mago está viendo lo que hace Felipe, ¿verdad? Y entonces supuestamente, entre comillas, él está aceptando al Señor, hermano. El punto, repito nuevamente, hermano, es que los sentimientos de temor, ¿verdad?, no son evidencia de convicción de pecado. Y esto lo vamos a ver enseguida, hermano. Verso 19, perdón. O sea, él les ofreció dinero, hermano, para que él también quería, ¿verdad?, poner las manos y que recibieran. Dice verso 19, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Este tenía más sello de la prosperidad que nada. Verso 20 dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Hermano, aquí está la primera evidencia de que no ha habido convicción de pecado. Ellos están discerniendo, los discípulos están discerniendo, hermano, que este Simón no había de verdad sido honesto en su conversión. Nos damos cuenta, hermano, versículos 22 y 23. Muestran la evidencia de esto que les hago mención, hermano. Versículo 22. Dice, arrepiéntete. ¿No ya se había arrepentido, pues? No se había arrepentido. Verso 22 dice lo que los discípulos le dijeron. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Lo que estaba diciendo el hermano en otras palabras, no hay remordimiento, no hay sentimiento de culpa en ti, no has sido convencido de pecado. Ruega a Dios a ver si Dios te perdona. Es lo que le están diciendo a ellos. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás, hermano. Si él hubiera sido, o él hubiera tenido una conversión genuina como la que tuvo, hermano, digamos, el apóstol Pablo después de esto, en el capítulo 9, entonces no hubiera dicho, hermano, aquí que está en prisión de maldad. Los únicos que están presos, hermano, y los que son reos, son aquellos que están, hermano, sometidos todavía al gobierno y al régimen de Satanás.
Nosotros los que hemos reconocido a Jesucristo, hermano, vivimos en una libertad. Porque dice la Escritura, San Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Verso 24 de este mismo capítulo 8. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Por qué? Porque lo que estaba sintiendo, hermano, era temor. Un pensamiento, hermano, de que Dios lo iba a castigar. Lo que nos dice, hermano, de que no había en él una convicción de pecado. Este es ejemplo solamente, hermano, de lo que no es convicción de pecado. En tercer lugar, hermano, no es convicción de pecado. También, hermano, fíjense, aquí va a haber un poquito, a lo mejor, espero que me lo puedan entender. Porque aquí está con relación a las Escrituras. Hay gente que conoce la palabra del Señor. Hay gente que lee la Biblia. Pero que tú leas la Biblia no quiere decir, hermano, que has sido convencido de pecado. Gente que conoce algunas porciones de la Biblia, ¿verdad? Eso tampoco, hermano, es convicción de pecado. Probablemente algunos reconozcan de los que leen las Escrituras. Romanos 6:23 dice, hermano, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Probablemente conozcan esta porción, hermanos, pero no hay convicción de pecado. Hay gente, yo conozco gente, hermanos, que conocen, hermanos, miren, los testigos de Jehová. ¿Conocen la Biblia? ¿Cuántos han tenido oportunidad de hablar con un testigo de Jehová? Conocen las Escrituras, saben porciones de la Biblia. Ahora, la pregunta es, ¿han sido convencidos de pecado? Ellos siguen aferrados a su religión, por eso es que les decía, hermano, cuando la persona se siente correcta y todavía, hermano, refuerzan su vida, entre comillas, correcta, con una vida religiosa, es más difícil todavía que haya convicción de pecado, hermano. Probablemente, hermano, Efesios 5 y 6, porque la gente que lee la Biblia sabe muchas porciones, hermano. Dice, porque sabiendo esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, esta es una porción, hermano, que uno que conoce la palabra del Señor, hermano, que ha tenido un encuentro real con el Señor, uno sabe que esta es como una advertencia para que uno viva una vida recta. Pero si solamente hay convicción, hermano, en el conocimiento de la palabra, o solamente hay conocimiento de la palabra sin convicción, hermano, de pecado, que genera solamente el Espíritu Santo, la palabra solamente se está leyendo como un libro común y corriente, hermano. O sea, probablemente ni siquiera las consecuencias saben de lo que está pasando, hermano. Leer las Escrituras y conocer las Escrituras, hermano, trae consecuencias. Muchos, hermanos, lejos estarán de ser convencidos del pecado. Dice el Salmo 9, verso 17, dice, los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvidan de Dios. O sea, esto, hermano, y pudiéramos decir, pero si lo están leyendo y lo conocen, sí, el punto aquí, hermano, es que no hay convicción de pecado. O sea, si no, por eso que les decía que aquí va a costar un poco, ¿verdad? Porque van a conocer las Escrituras, pero no hay convicción de pecado. Este es el punto, hermano. O sea, ni el conocimiento, hermano, ni el remordimiento, ni el, hermano, el temor a Dios, no el temor a Dios, sino el temor al castigo de Dios, son, hermanos, fundamentos para que uno diga, ha sido convencido de pecado. Fíjense lo que dice Pablo a los Romanos en el capítulo 7, verso 17, hermano. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, Pablo está hablando desde la perspectiva de un hombre pecador. Romanos 7, 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Verso 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacer, pero no el hacerlo.
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, Pablo está reconociendo, hermano, la condición del hombre pecador. O sea, el pecado está en él. Ciertamente, digamos, hay destellos de querer hacer el bien, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque el pecado está morando en él. Verso 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Por qué? Porque no hay una convicción de pecado. El hombre, hermano, el hombre y la mujer, ¿verdad? O la humanidad entera necesitan tener convicción de pecado para venir a los pies del Señor. Hermano, esa es la diferencia de cuando uno mira, hermano, y ustedes me van a apoyar en esto. Porque hay muchos que miran, hermano, a gente que está en la iglesia y están allí metidos y asisten constantemente y uno pudiera decir, no, pero es un hombre de Dios o es una mujer de Dios. Pero sucede algo así pequeñito, hermano, y ¡fum!, se desaparecen de la iglesia. O el hermano me hizo una cara mala, ya no voy a ir a la iglesia. O la hermana me habló feo, ya no voy a ir a la iglesia. O sea, depositan, hermano, toda, entre comillas, su confianza en lo que puedan recibir o no recibir de algún miembro de la congregación, no en lo que ha hecho Jesucristo. Pero, hermano, porque miren, ya se los he contado y se los voy a contar ahorita rápido otra vez. A mí digamos, como miembro de una congregación, cuando yo estaba estudiando para sacar mi licenciatura en teología, yo deseaba con todo mi corazón ser llamado al ministerio en la iglesia donde yo estaba sirviendo. Pero ¿qué pasó? Que fue todo lo contrario. En vez de recibir apoyo y motivación, era casi como quererme cortar las alas para que yo ya no continuara. Y a punto estuvo de lograrlo el hombre. Pero, hermano, ¿qué pasó en mí, hermano? Que fue Dios. O sea, yo me puse a hacer una evaluación. O sea, ¿yo a quién le voy a servir? ¿A este hombre o a Dios? Entonces, hermano, Dios empezó a abrir las puertas. ¿Por qué, hermano? Uno tiene que estar, hermano, convencido de si de verdad has tenido un encuentro con Dios, hermano, la obra la ha hecho Jesucristo, el Espíritu Santo en ti. Y el hombre, hermano, si uno le está sirviendo por años y el hombre es un hombre de Dios, uno va a seguir allí. Pero va a haber momentos, hermano, donde uno tiene que tomar una decisión. Si eres un llamado a servirle al Señor, entonces tú tienes que tomar la decisión de salirte y seguir adelante en lo que Dios te ha llamado. Entonces, aunque haya conocimiento de las Escrituras, hermano, no quiere decir que es convicción de pecado. Ahora vamos a ver, hermano, ya lo que es convicción de pecado, porque los veo como que, ¿y entonces qué es? ¿Verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí, hermano? Ya vimos lo que no es. Se los puse en 3 ejemplos, ¿verdad? Para que podamos nosotros verlo más específicamente en cuanto a las Escrituras. La palabra convicción, hermanos, es una traducción de la palabra griega elencho, que significa convencer a alguien de la verdad. Convencer a alguien de la verdad. El Espíritu Santo, hermano, actúa como un fiscal, por eso es que el Espíritu Santo es el que va a convencernos a nosotros. Actúa como un fiscal, que expone el mal, denuncia a los criminales, que somos los hombres y las mujeres pecadores, y converse a las personas, hermanos, que necesitan ser salvos. El Espíritu Santo, hermano, es el que trata de obtener la declaración de culpabilidad de nosotros de nosotros hacia Dios, hermano, por el hecho de rechazar a Jesucristo y haber no reconocido a Dios como Señor y Salvador. Vamos a verlo, San Juan 16, verso 7, la porción que leímos. O sea, el Espíritu Santo va a trabajar, hermano, como un fiscal, para que nosotros podamos llegar al conocimiento, hermano, de que necesitamos a Dios, ¿verdad? Convenciéndonos de pecado, hermano, convenciéndonos de pecado. Dice San Juan 16, 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, fíjense bien, cuando el Espíritu Santo venga, cuando el Señor se vaya, el Espíritu Santo venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia
y de juicio. Estas tres cosas son las que va a ejecutar el Espíritu Santo en la vida de cada persona. Verso 9 dice, de pecado, ¿lo están leyendo conmigo? ¿De pecado por qué? Por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo trabajando como fiscal, hermano, va, hermano, a ejecutar esta obra, ¿verdad? Para que uno reconozca, es solamente el trabajo del Espíritu Santo, hermano, para que uno reconozca que no ha creído en Jesucristo como debe de ser. Los fariseos decían, hermano, que ellos creían en Dios. Ellos decían que tenían a Abraham como padre. Y a Jesús no lo querían aceptar. El Señor los traslada a la palabra y les dice en San Juan 5:39, creer en mí como dicen las Escrituras. Creer en mí como dicen las Escrituras. O sea, el Espíritu Santo va a trabajar en la persona, hermano, para que uno crea en Jesucristo como debe de ser, hermano. Porque si le preguntamos, miren, testigos de Jehová creen en Jesús, mormones creen en Jesús, católicos creen en Jesús, evangélicos creen en Jesús, los budistas creen en Jesús, los musulmanes creen en Jesús. Entonces, el hecho es, hermano, de creer, no, de creer como es en Jesús, de creer quién es Jesús. Este es el punto, hermano. O sea, el Espíritu está trabajando, hermano, para convencernos de pecado. El alma y la mente oscurecidas no pueden ver las verdades espirituales, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1 dice, hermano, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros no podemos ver eso, jamás lo vamos a ver. ¿Por qué, hermano? Porque estamos muertos en delitos y pecados. O sea, esta es nuestra, digamos, nuestra realidad. Esta es nuestra situación real, hermanos y amigos. Sin Cristo nosotros no podemos reconocerlo. Ahora, es el Espíritu Santo. Verso 8 de San Juan 16, hermano. Dice, cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, dice, convencerá al mundo de su pecado. Hermano, nosotros, yo creo que esto lo podemos ver fácil. Nosotros como personas, ¿verdad? Antes de conocer al Señor, pudiéramos reconocer que eres un ladrón, o que es una ladrona, que es un adúltero o una adúltera, lo podemos reconocer perfectamente y hasta señalar, hermano. Podemos reconocer, hermano, que es un mentiroso o una mentirosa. Y así pudiéramos señalar pecados. Y eso no nos cuesta nada. Pero reconocer, hermano, que Jesucristo es Dios, eso no lo puede hacer, hermano, la gente, si no es el Espíritu Santo que interviene. Y es allí, hermano, entonces, lo que dice el verso 8 de San Juan 16. Cuando Él venga, el Señor les dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, vendrá el otro Consolador, que es el Espíritu Santo, y Él los va a convencer de pecado. Hermano, la convicción de pecado es la que hace que uno pueda tener una relación genuina con Dios, un encuentro personal verdadero con el Hijo de Dios. Esa es la convicción de pecado, hermano. La incredulidad, y este es el punto, hermano, la incredulidad al Hijo de Dios. Cuando uno es convencido de pecado, hermano, es porque uno está reconociendo que no le ha dado a Dios la gloria que merece, que no está reconociendo a Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Hermano, miren, si nosotros le preguntamos a un hombre o una mujer de la religión tradicional, si creen en Jesús, van a decir que sí. ¿Y qué dice la Escritura en Hechos 4:12? ¿Quién se acuerda? Porque hay un solo mediador, uno solo, entre Dios y los hombres. ¿Y cómo se llama Él? Jesucristo. Pero es que también está María. Pero es que también está Pedro. Pero es que también está el de Esquipulas. Pero que también está fulano. Y empiezan, entonces ya no es. Es uno solo. Entonces, hermano, ¿creen en Jesús? Sí creen en Jesús, pero no creen como dicen las Escrituras. Este es el trabajo del Espíritu Santo, hermano. Hacernos a nosotros creer
¿Cómo es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Hermano, y esa es la convicción de pecado. Cuando nosotros reconocemos a Jesucristo, quien es verdaderamente, hermano, entonces hemos sido convencidos de pecado y todos aquellos, discúlpenme este término, monos y cuadros a los que nos inclinábamos, quedan fuera. Porque ahora estamos reconociendo al único y soberano Dios de nuestras vidas. Fíjense, Hechos capítulo 2, versículo 22. Esta es una escena de esto que les estoy diciendo, hermano. Aquí fueron convencidos de pecado estos hombres. Hechos 2, 22. Después del día de Pentecostés, que el Espíritu Santo, hermano, se derramó, dice el versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, dice, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, imposible era, hermano, que la muerte retuviera a Jesús. ¿Por quién era él, hermano? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermano, va a convencer a la gente de su pecado. El pecado del que estamos hablando no es que eres un ladrón, que eres un mentiroso, que estás en adulterio. No. Estamos hablando del pecado principal, que es de no reconocer a Jesucristo como el único Dios verdadero. Versículo 37 de este punto. O sea, Pedro les está diciendo, ¿verdad? ¿A quién mataron y a quién crucificaron? Verso 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense, estos no llegan a esta conclusión si el Espíritu Santo no fuera o no hubiera sido derramado. Acababa de suceder, hermano, que el Espíritu Santo se derramó allí. Y ellos, hermano, fueron testigos de eso. Pedro, esta fue su primera predicación. Y la Escritura dice, hermano, que se ganó como a 3,000. Pero ¿qué sucedió, hermano? Que estos hombres fueron convencidos de su pecado. Al que ellos mataron, al que ellos apresaron, al que ellos azotaron, al que ellos, hermano, entre comillas, habían acabado con él, Dios lo levantó de la muerte porque era imposible que la muerte lo levantara. Entonces estos dijeron, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pedro les da la solución. Arrepiéntanse, porque ya el Espíritu Santo había trabajado en ellos, hermano. No hay ninguna, hermano, apelación a estos veredictos. El Espíritu Santo no solo convence a la gente de pecado, sino que también los trae al arrepentimiento. O sea, esta es la labor, hermano, del Espíritu Santo. La regeneración. El Espíritu de nosotros es regenerado a través del Espíritu Santo, hermano, para que nosotros podamos entender que estamos mal y se pueda conectar otra vez, hermano, o haber otra vez esa relación que había del hombre con Dios. Por eso es que existen tantas religiones, hermano, porque el hombre está buscando de alguna manera llegar a Dios. Que con veladoras, que con mandas, que con sacrificios, que con rituales, que con X y Y. Porque están buscando. Pero cuando el Espíritu Santo viene, hermano, dice la Escritura, que ya nosotros, hermano, ahora, gracias al sacrificio de Jesucristo, tenemos acceso directo a la presencia del Señor. Pero el Espíritu Santo nos convence para que vengamos al arrepentimiento, porque eso es lo primero que tenemos que hacer, hermano. Capítulo 17 del libro de Hechos, verso 30 dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, fíjense bien, de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. O sea, el Espíritu Santo va a trabajar en ese orden de convencernos de nuestra falta delante de Dios, de no reconocer, mejor dicho, a Jesucristo quien es, y nos trae al arrepentimiento. Lucas capítulo 13, versículo 3 dice, os digo, no antes, sino si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hubo aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé,
y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, no es tu vida religiosa, no es tu manera de pensar, no es en tu propia opinión lo que tú pienses. Si no hay convicción de pecado, hermano, y que te traiga el arrepentimiento del Espíritu Santo, no puedes tú hacer nada, hermano y amigo. Podrás creerte el mejor y podrás pensar, hermano, ese pastor, ¿de qué está hablando? Pues piénsalo, pero la verdad es esta. Por eso que les decía, ni siquiera el conocimiento, si no hay hermano, un encuentro verdadero a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene, hermano, a regenerar la relación, como les decía, que teníamos, que estaba perdida con Dios, ¿verdad? Y solamente Él, la convicción que Él trae a nosotros de nuestro pecado, abre nuestros ojos para que nosotros podamos ver nuestra necesidad de Dios, hermano, nuestro corazón para recibir su gracia y su perdón. Efesios 2:8 dice, hermano, y ya casi estamos terminando, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, hermano. O sea, no es la convicción de pecado que tú hagas algo para que te sientas satisfecho o satisfecha. Directamente, repito y finalizo, hermano, la convicción de pecado es no reconocer a Jesucristo como único y absoluto Dios. Que tú tengas tu opinión de Él, eso está muy aparte de lo que en realidad dice la Escritura. El Espíritu Santo lo primero que va a hacer, hermano, es hacerte entender quién es Jesucristo y después traerte al arrepentimiento para que tú puedas tener una comunicación con Él. Si no es el Espíritu Santo, hermano, no es nadie. Aquí, hermano, ¿cómo se llama este hombre? El sumo pontífice. Fíjense, ¿qué título tiene este hombre? Que es un título falso. El representante de Dios en la tierra. El representante de Dios en la tierra se llama Espíritu Santo. Porque Él es el único que nos va a convencer de pecado para que nosotros podamos venir a Dios. Hermano, nosotros no podemos llegar a la presencia de Dios y decirle, Dios te amo, Dios te adoro, Dios te alabo, hermano, cuando no lo conocemos. No hemos sido convencidos de la verdad. Por eso es que, hermano, si nosotros venimos a Él, convencidos de nuestro pecado, hermano, arrepentidos, entonces Dios, hermano, nos abre las puertas. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha abierto, hermano, el camino a través del sacrificio, hecho en la cruz por toda la sangre derramada, completamente, hermano. Entonces, somos convencidos de pecado gracias al Espíritu Santo, hermano. Amén. Vamos a orar, hermano, cerramos nuestros ojos. Señor y buen Padre, te damos las gracias. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos, Señor, te bendecimos por tu palabra. Nosotros no necesitamos, Señor, que nos vengan a apapachar. No necesitamos, Señor, que nos den palmaditas en la espalda, Dios. Necesitamos tu palabra que nos haga entender. Necesitamos tu palabra que nos instruya. Necesitamos tu palabra que nos corrija. Necesitamos tu palabra que nos guíe hacia la verdad. Gracias por ello, Señor amado. Gracias porque tu Espíritu Santo trabajó en nuestras vidas y ahora somos convencidos de nuestra maldad y de nuestro pecado, Señor. Hoy abiertamente podemos reconocerte como nuestro único y absoluto Salvador, como nuestro único y soberano Dios. Por eso decimos que a ti te damos la gloria. Por eso levantamos nuestras manos y te adoramos, Dios, porque ahora entendemos completamente que toda la alabanza y la adoración es única y exclusivamente para ti, Señor. Pero hay muchos, Señor, que todavía siguen, Padre, en su vida religiosa o en su vida fantasiosa, Señor, o creyendo que todo está bien. Y la verdad es que todo está mal, Señor. Por eso en esta hora yo quiero hacer una invitación. Todos con nuestros ojos cerrados, por favor, aquí en el local. Nuestros amigos que nos miran a través de las redes sociales. Si tú quieres ahora entregarle tu vida a Jesucristo, quieres reconocer, has sido convencido de que esta hora
El Espíritu Santo está trabajando en ti para que reconozcas a Jesús como Señor y Dios. Esta invitación es para ti. A los que estamos aquí en el local, si hay alguien que quiere entregarle su vida al Señor, levanta su mano y vamos a orar por ti. Va a haber alguien que te va a acompañar y dirigir en esta oración. A través de las redes sociales, si alguien quiere hacerlo, te invitamos a que nos acompañe. Solamente cierra tus ojos ahí donde estás y repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco que yo no te había o no había visto, Señor, la verdad de quién eres tú. Creía en ti, pero no creía en ti como dice tu palabra. Te tenía como un Dios, no como el único y absoluto Dios. Pensaba, Señor, que eras un hombre solamente, pero no te reconocía como lo que tú eres. Por eso en esta hora, Señor, te pido perdón. Reconozco mi pecado, Señor, me arrepiento de ello. Quiero vivir para ti, Señor. Ayúdame, Señor, por eso es que ahora te entrego mi vida, Señor. Límpiame de todo pecado y de toda maldad. Anota mi nombre en el libro de la vida, Señor, y guíame a vivir, Señor, como es digno de un creyente genuino, Señor, o una creyente genuina. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias, Señor. Amén.